San Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Vamos a hablar de Tomás en esta noche, porque Tomás fue uno de los discípulos que no creyó en la resurrección de Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice luego, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Es como una señal de exclamación, como diciendo: ahora sí que estoy viendo. Y Dios mío, dijo. Entonces Jesús le dijo: porque me has visto, creíste. Y luego Jesús le responde al final: bienaventurados los que vieron y no creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, bienaventurados los ojos que no me han visto, pero que igual están creyendo. Tomás fue uno de los 12. Fue uno de los del grupo cercano de Jesús. Uno de los que caminó 3 años y medio con Jesús, dice la palabra. Es decir, Tomás no es reconocido por el poder. Tomás no es reconocido por ser un predicador de la palabra. Tomás no se lo reconoce por los milagros que realizó. Tampoco se dice que Tomás fue alguien fiel, pero a Tomás lo podemos recordar todos los que leemos la palabra de una sola manera, de una sola forma, y es su incredulidad. La incredulidad. Es decir, Tomás estuvo allí viendo los milagros, caminó 3 años y medio, es decir, escuchó al maestro hablar siempre, predicar, explicar las parábolas. Él escuchó de Jesús cómo enseñaba, cómo los maestros de la ley se maravillaban. Fue tan sencilla la predicación, tan eficiente, tan eficaz. Una predicación que cualquier persona del vulgo, como lo era Pedro, podía comprender, hasta podía comprender un maestro de la ley. Pero la Biblia dice que no se lo conoció, o sea, es decir, no lo podemos reconocer a Tomás como un seguidor fiel del Señor, es decir, ser fiel a Él. No lo podemos reconocer por el poder, por lo que Él pudo haber predicado. Lo conocemos a Tomás como el incrédulo. Tomás el incrédulo. Aunque Tomás, al igual que Pedro, al igual que Felipe, al igual que Mateo, 3 años y medio caminaron, pero la Biblia dice que cuando llegó el momento de la persecución, cuando llegó el momento en que el maestro fue crucificado, él no creyó a las promesas de la resurrección. Él no creyó. Él no creyó que Jesús resucitaría. Él no creyó que Jesús al tercer día resucitaría, que Él sería entregado, que sería crucificado y luego resucitaría. Y a Tomás lo reconocemos por esta característica. Mi pregunta fue esta, mientras hoy leía estos pasajes: ¿por qué, Señor, dejaste escrita la historia de Tomás? ¿Por qué quedó registrada la historia de un hombre al que no lo reconocemos por la fe? Y esta fue mi pregunta: ¿por qué él? Y esto es lo que quiero compartir esta noche. Porque hay muchos seguidores de Cristo, es decir, cristianos, que tienen el espíritu de Tomás. Es decir, hay muchos cristianos tipo Tomás, es decir, incrédulos. Es decir, podemos tener a Cristo en nuestro corazón. Yo no me aparto de tenerlo a Cristo, de aceptar la oración, de poder orar y que el Señor venga a nuestro corazón. Pero no podemos ver las maravillas de Dios
simplemente porque no creemos. Es decir, esa persona acepta a Cristo. Tal vez puede venir a la iglesia, tal vez puede estar en la iglesia, puede tener un asiento, pueden pasar años, pero esa persona es una persona tipo Tomás, un creyente tipo Tomás. Es decir, puede tener una Biblia, puede leer todos los días su Biblia, pero no creer a las promesas, no creer a su palabra. Entonces, qué importante que podamos diferenciar que también dentro de los 12, no solo hubo uno que era traicionero, sino también que había uno que no creía. Había uno que dijo: yo necesito tocar los dedos, tocar las manos con mis dedos, yo necesito meter la mano en el costado. Y esto decía porque él entendía que la lanza de un soldado romano con la que fue atravesado el costado de Jesús era del tamaño de una mano. Entonces, no solo Tomás, sino que él quería meter sus manos. Y quiero que puedas entender esta noche, porque él no pudo ver las maravillas de Dios. Y cuando hay cristianos, porque hay, como les dije, de tipo Judas, pero quiero hablar tipo Tomás en esta noche, cristianos que no creen, que no pueden avanzar, que no pueden salir adelante, que tal vez leen y se conocen la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sus vidas están estancadas. Sus vidas no son una vida de milagros. Es decir, no hay cambios, no se ven cambios radicales, no se ven avances. Y si se ven milagros, se ven muy pocos, y son más los festejos son festejos por un milagro y por 10 derrotas. Es decir, son más las derrotas que los milagros. ¿Por qué? Porque hay cristianos que el Señor dejó escrito en su palabra que son como Tomás. Es decir, nosotros tenemos que ser libres de ese espíritu que vino de generación en generación, porque no solo que el Señor nos enseñó en su palabra que habría gente de fuego como Pedro, predicadores para el pueblo judío, pero también nos enseñó que vendría gente como Pablo, que predicarían a los gentiles y que escribió tantas cartas, las cartas paulinas. También nos enseña que dentro de todo el ruedo de los que le seguían estarían los Judas. Y siempre nos enfocamos en los Judas y en los Judas porque los Judas son los comunes, los que traicionan. Pero ¿por qué no nos enfocamos también en los Tomás? Porque los Tomás muchas veces pueden caminar con el Maestro. Los Tomás muchas veces pueden escuchar la predicación. Los Tomás son personas que tienen una Biblia y la leen, pero ese espíritu que tenía Tomás, y tal vez se la memorizan, pero ese espíritu que tenía Tomás es el espíritu que se apoderó de ese tipo de creyentes, y es el espíritu de la incredulidad. La Biblia dice que a Tomás le decían por sobrenombre Dídimo. Ese era el sobrenombre de él. Tomás significa gemelo en arameo, pero también Dídimo significa en el griego, fíjense qué causalidad, también en el griego significa gemelo. Es decir que podemos hablar de un hermano gemelo de Tomás. Mi pregunta es: ¿cuántos hermanos gemelos tendrá Tomás en este tiempo? Podemos decir que hay mucha gente que sigue a Cristo con el mismo ADN espiritual de Tomás, la incredulidad. Es decir, la incredulidad de Tomás, es decir, como si fuese de la misma familia. Y a mí no me gustaría ser el gemelo de Tomás. Yo no quisiera tener el ADN de Tomás. Por eso quiero empujarte esta noche a que puedas despojarte de ese ADN de la incredulidad. Y quiero esta noche que podamos respondernos muchas preguntas que a veces tenemos y que se hacen los cristianos tipo Tomás. Es decir, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué dudo de la palabra? ¿Por qué no confío en la palabra? Y hay varias características o varios factores que la palabra nos revela de que por qué ese mismo ADN que tenía Tomás hoy se puede ver reflejado en muchos cristianos que están estancados, que están por años en la iglesia,
por años están allí con una Biblia, pero no pueden avanzar por causa de ¿qué? De ese ADN que se llama incredulidad. Y quiero hablarte de eso esta noche. Quiero que podamos ver los versículos que acabamos de leer, que podamos tomar pasajes. Una de las cosas que me impresionó que Jesús le terminó de decir a Tomás le dijo, bienaventurados los que no ven y creen igual. Es decir, viene una confrontación cuando le dijo, aquí estoy. Porque Tomás exclamó, dijo, Dios mío, dijo, es cierto. Es decir, él tuvo que ver para poder creer. Es decir, él espiritualmente estaba nadando en contra de la corriente de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que uno espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero Tomás en el mundo espiritual, es decir, en el plano natural, estaba haciendo lo que cualquier persona común y corriente lo hace. Necesita ver para poder creer. Estaba haciendo lo que cualquier persona racional hace en el mundo o en el plano natural. Pero en el mundo espiritual, donde allí se llevan a cabo, se libran todas nuestras batallas. Allí donde se resuelven todos nuestros problemas y nuestros conflictos, porque es allí donde se resuelven los problemas del cristiano, es allí donde se libran las grandes batallas, es allí donde conquistamos, es allí donde avanzamos. Allí estaba nadando Tomás en contra de la corriente. Allí le estaba jugando una mala pasada la razón de Tomás. Allí estaba Tomás siendo un incrédulo más. Y quiero decirte que es tremendo lo que el Señor le dice al final, porque creíste, Tomás, le dijo. Creíste porque me viste. Pero le termina diciendo bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente feliz. Entonces el Señor le estaba diciendo bienaventurados. Y ese es el mensaje para cada cristiano en esta noche. Bienaventurados, doblemente felices los que no vieron y creyeron. Y cuando yo entendí este pasaje, saltó algo en mi espíritu y me di cuenta que yo soy doblemente feliz. Yo no estuve ese día que lo crucificaron. Yo no estuve ese día que a él le atravesaron la lanza. Yo no estuve cuando lo traicionaron. Yo no caminé 3 años y medio con Jesús. Pero soy doblemente feliz porque aunque no vi todo esto, estoy creyendo, porque la fe es lo que me lleva a mover la mano de Dios. Porque cada vez que me acerco a Él, me acerco con fe. Y la Biblia dice lo que yo no vi, lo que yo no pude vivir en ese tiempo, yo no estuve allí. Pero la palabra me llama bienaventurado. Y la palabra te llama bienaventurado, bienaventurada. Te dice doblemente feliz eres, porque no viste nada, pero estás creyendo, estás entendiendo, estás comprendiendo, estás tomando ese discernimiento de que hay cosas en el mundo espiritual que son libradas. Hay batallas que libramos en el mundo espiritual. Hay cosas que solamente la fe puede hacer. Y quiero en esta noche que podamos meditar, analizar, ver algunos aspectos de este pasaje. Y una de las cosas por las que el ADN de Tomás se apodera de una persona, quiero que me escuchen bien porque esto va muy dedicado al cristiano. Dice el San Juan 20:24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y uno de los grandes problemas, es decir, una de las cosas que atraen, o sea, una de las cosas que desatan o le abren una puerta a la incredulidad, porque la incredulidad es un espíritu de las tinieblas. La incredulidad es lo contrario de la fe y es una batalla que libramos en el mundo espiritual. Pero una de las cosas por las que Tomás no creyó es porque no estaba en el lugar donde él tenía que estar. Quiero decirte esta noche que muchas de las batallas de las que tenías que librar y Dios quería darte victoria y tuviste fracasos, tuvieron un solo motivo y una sola razón: no estuviste en el lugar donde debías haber estado. El Señor resucitado visitó a sus discípulos, pero la Biblia dice Tomás no estaba con ellos. Es decir, no estaba donde los demás estaban,
y se perdió la visita de Jesús y no escuchó sus palabras. Yo marqué acá, dice el verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Pero luego dice que, versículos más adelante, dice que Él no estaba cuando Jesús vino. Es decir, Él no estaba en el lugar correcto. Cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, en el momento justo, es donde nosotros vamos a perdernos la bendición. Es donde nosotros vamos a siempre tener pérdidas en el mundo espiritual, y eso se verá reflejado en lo material. Es por eso que a veces me ha tocado miles de veces en todos estos años tener que predicar o enseñar o dar un consejo conforme a una palabra que tal vez la hemos soltado desde el púlpito. Y tal vez viene esa persona con ese espíritu de Tomás y te dice: tengo este problema, pero no escuchaste lo que se predicó el domingo. Pero no pude porque tuve que hacer esto, porque tuve que hacer lo otro. Es decir, cuando no estamos donde hay que estar, es cuando nos convertimos en un Tomás. Cuando no hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer para estar en el lugar. Y yo quiero decirte algo: estar donde está Él, donde está el Espíritu de Dios, no es para cualquiera. Es decir, es para gente que se anima a pagar un precio. Es decir, es para gente que se anima a ir por más. Yo quiero decirte algo: a nosotros no nos ha salido fácil. La unción del Espíritu no es barata y todo el mundo piensa que es barata. Todo el mundo piensa que porque siente o porque no siente, o porque sueña o porque no sueña, o porque se le paran los pelos o no se le paran los pelos. A la unción del Espíritu Santo hay que buscarla, hay que caminar para buscar su presencia. Yo quiero decirle a aquellos que tienen ese ADN de Tomás: es tiempo que renuncies, es tiempo que renuncies. Yo caminé 7 años, hice 3,000 kilómetros por mes para que se me impregne la unción. Hice miles de viajes al exterior y los sigo haciendo, y sigo buscando, y sigo estando en el lugar secreto, y sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que estar donde Él está no es para cualquiera, es para gente que se anima, es para gente que se juega. Estaban reunidos ellos, dice la palabra, a pesar de que estaban con temor, pero estaban allí en el momento justo, en el lugar indicado. ¿Dónde estaba Tomás? Quiero decirte que el cristiano tipo Tomás tienen el mismo problema. Primero, no creen el mismo problema que Tomás. Segundo, no están en el lugar donde deben estar. No escuchan la palabra de Dios. Y si no oímos la palabra de Dios, no tendremos fe. La Biblia dice que la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tal vez muchos dicen: pero ¿de qué te sirve ir acá, ir allá? No sé de qué me sirve, pero sí sé que me sirve de algo. Sé que es un gasto, sé que es una inversión, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida. Donde vea un fuego encendido, allí estaré. Allí estaré. La palabra dice en el libro, en el Salmo 119, dice que compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero, donde hay un compañero que le teme, donde hay un compañero que guarda el mandamiento, ahí quiero estar. Eso es lo que quiero tomar, porque sé que la unción del Espíritu Santo viene por la búsqueda. Y cuando hablamos de búsqueda, podemos hablar de muchas cosas, de muchas maneras de buscarlo. Lo buscamos en el lugar secreto, lo buscamos en nuestra habitación, pero también se nos impregna algo cuando estamos allí con gente ungida, con gente que lo ha encontrado. La Biblia dice que en una oportunidad, y quiero que entiendan los Tomás esto, en una oportunidad dice que estaban los huesos del profeta allí enterrados, y venía una banda armada y llevaban a un muerto, un féretro, llevaban a enterrarlo, y del temor que tenían estos que llevaban el difunto, lo tiraron encima de los huesos del profeta. Y dice que ese hombre que estaba muerto vivió. ¿Por qué? Porque ese profeta estaba ungido hasta los huesos. Estaba ungido hasta los huesos, porque donde está la unción está. Cuando uno está ungido hasta los huesos. Quiero que entiendan, nosotros necesitamos reprender a ese espíritu de la incredulidad. La incredulidad viene acompañado no solo de este espíritu de no creer, sino de la comodidad.
porque Tomás fue un cómodo. Él dijo, yo necesito creer, ver para creer. Y quiero decirte esta noche que en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, nosotros tenemos que creer. Y luego que creemos, cosas se activan en el mundo espiritual y comienzan a suceder. El problema es cuando no estamos en el lugar correcto. El problema es cuando no estamos allí porque tal vez tenemos otras prioridades. No estamos donde debemos estar. Y hay una sola respuesta, una sola frase. Tenemos otras prioridades. Siempre Dios puede esperar. Siempre es Dios quien queda al último. Siempre hay algo más importante que hacer. Y luego resulta que cuando esto pasa, la Biblia dice que te vuelves como un Tomás, porque siempre hay algo más importante. Pero cuando aprendemos a priorizar, yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé lo que significa priorizar. Yo sé lo que significa dejar días de poder descansar, vacaciones, por ir a buscar un poco de unción, por entender un poco más acerca de lo que el Espíritu está haciendo. Y no me cansaré de caminar, no me cansaré de buscar donde hay un fuego. Allí estaré, porque sé que la unción es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene a nosotros, nos sostiene. Por eso cuando hay alguien tipo Tomás, es alguien que tiene otras prioridades, le importa más la comodidad. Dios siempre queda al final, queda en lo último, siempre hay algo más importante. Entonces, una de las cosas por las que el espíritu de Tomás viene sobre una persona es porque no está en el lugar correcto. No está en el lugar correcto, no está donde debería estar. ¿Dónde estabas, Tomás, cuando los discípulos estaban reunidos? ¿Dónde estabas? Porque ahí cuando estaban reunidos juntos, dice la palabra que apareció el maestro y dijo, tranquilos muchachos, aquí estoy. ¿Dónde estabas, Tomás? ¿Dónde estuviste cuando se estuvo clamando? ¿Dónde estuviste cuando se estuvo orando? ¿Dónde estuviste cuando hicimos una urna y te soltamos? Dijimos, vamos, trae tus peticiones porque Dios puede hacer algo. Es tiempo que dejes de rezongar como Tomás y decir, si yo no veo, no voy a creer. Yo te quiero decir algo, si es esa tu postura, te vas a tener que quedar por los siglos de los siglos. Puedes tener a Jesús en tu corazón, puedes haber aceptado a Cristo, pero si necesitas ver para creer, yo te prefiero que te compres mejor un sillón que una silla para que te quedes esperando ver para creer, porque aquí se trata de creer para luego ver. Entonces, ¿dónde estuviste, Tomás, ese día que el maestro vino? Hay gente que se ha perdido cosas por horas, por minutos, por falta de prioridades, pero luego está perdiendo batallas en el mundo espiritual. Dice San Juan capítulo 20, verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, dice, en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, Tomás pidió 3 pruebas. Dijo, lo que necesito es la marca de los clavos, tocar el lugar de los clavos y meter, dice, su mano en su costado. ¿Por qué? Porque él sabía que la punta de una lanza de un soldado romano era como una mano. Entonces, es decir, Tomás tenía algo que los Tomases suelen tener: duros para creer, duros de corazón, un corazón endurecido. Es decir, Tomás quiere ver exámenes, Tomás quiere ver radiografías, Tomás quiere poner en tela de juicio los testimonios que escucha. Tomás dice, está todo armado. Tomás dice, no, eso yo no creo. ¿Por qué? Porque es él el que no está creyendo. Tomás dice, yo no puedo entender cómo es que se pueden sanar. Claro que nos podemos sanar, claro que Dios tiene todo el poder para quitarte un cáncer a través de su unción, pero también tiene el poder para sostenerte en una quimioterapia hasta que te sanes, porque Él hace como Él quiere.
Quiero que entiendas, Tomás pone en tela de juicio los testimonios. Tomás dice, no, pero está preparado. Ya de antemano tienen todo preparado. Pero quiero decirle a Tomás, a los tomases que se han olvidado de algo muy importante. Porque la palabra dice en Mateo 18, capítulo 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dice, estaban todos los discípulos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero que entienda Tomás en esta noche, que si no crees como un niño, que si no te sorprendes como un niño, si has perdido esa expectativa, si has perdido ese poder de estar expectante, de estar allí esperando ese milagro, te has convertido en un Tomás. Te has vuelto incrédulo, si has perdido la capacidad de asombro en la palabra, en la vida de Jesucristo, en lo que hacían sus discípulos, si perdiste la capacidad de asombro, es porque el espíritu de Tomás ha invadido tu vida. Si no nos volvemos niños, es muy difícil que podamos creer. Si tan solamente pedimos pruebas y pruebas y pruebas, nunca podremos entrar al reino, pero tampoco podremos disfrutar de lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros. No podremos ver su gloria, no podremos contemplar sus maravillas. Quiero que entiendas esta noche, el Espíritu de Dios tiene una palabra para nosotros esta noche. San Juan 20, 27, y quiero ir terminando. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creo que esta palabra es confrontativa para todos nosotros. Jesús nos dice por su palabra esta noche, no seamos incrédulos, no seamos incrédulos, no seamos incrédulos, no seas un incrédulo. El incrédulo es una persona que es una persona que varía constantemente, no sabe ni dónde está parada. Es una persona que constantemente no tiene ética. El incrédulo no tiene una manera de cómo sostenerse. No sabe si hoy tiene frío, si hoy tiene calor. El incrédulo es una persona que vive recordándose cosas del pasado, no es estable, no es firme. Vive con el dolor a cuestas. Camina con el dolor, camina con el sufrimiento, camina con la baja estima. El incrédulo es una persona que constantemente critica las victorias de los demás. Pero para colmo, el incrédulo nunca está en el lugar donde tiene que estar. Pero hoy el Señor dice, sé creyente, no seas incrédulo, sé creyente. Si lo pensamos bien, Jesús nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, sean cristianos, sean creyentes, seguidores de Cristo. Porque los únicos afectados al final es el Tomás. No hay otro afectado. Jesús dice en el libro de San Juan 11:40, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si pensamos bien, Jesús nos dice eso no para su beneficio, sino para el nuestro. Los únicos afectados, si no creemos, somos nosotros. Y aquí no tenemos otra opción, porque la palabra nos enseña que el que se acerca a Él debe acercarse creyendo que algo va a encontrar. Por eso en esta noche quiero decirte, no seamos más un Tomás. Dice que Él llamó a un niño y le dijo, como este niño. Ya no tengas un corazón endurecido. Ya no trates de buscar las señales. Busca al Espíritu Santo. Comenzá a buscar al Espíritu Santo. Tomás busca a los culpables siempre. Siempre hay un culpable para Tomás. Es decir, necesitas ser un creyente. Necesitas volverte al Espíritu de Dios. Necesitas tener un encuentro personal con Él. No basta con hacer una oración de entrega. Necesitamos un encuentro personal para entender lo que ocurre en el mundo espiritual. No vas a encontrar nunca una estabilidad ni emocional.
no vas a encontrar ni siquiera ni en lo emocional, ni en lo sentimental, no vas a encontrar nunca una estabilidad si te comportas como un Tomás. Porque él necesitaba ver, él necesitaba meter el dedo en la mano de Jesús y la mano de él en el costado. Quiero esta noche que puedas entender que él está buscando gente que le crea, gente que afiance su fe. Gente, él nos llamó a nosotros los creyentes y te llama a vos, me llama a mí, nos llama sal, nos llama luz. Es decir, fuimos hechos para afectar, pero a veces hay tantos Tomás sobre la tierra que en vez de afectar al resto, solamente lo que hacen es quitarle el sabor del espíritu del cristiano verdadero al resto. ¿Por qué? Porque no cree, porque no se anima a creer. En este tiempo de pandemia había mucha gente con temor, con angustia, con miedo. Quiero decirle algo, y si algo nos ocurre, ¿sabe qué? Tenemos la certeza de que vamos a ir a morar con Él. Y si nada nos ocurre, seguiremos hablando y predicando de la palabra de Dios y seguiremos avanzando hacia adelante. Nuestra vida está en las manos de Él. En Él creemos, por Él vivimos y por Él morimos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en las manos del Señor. Antes cantábamos una adoración que decía: mi vida está en las manos de Él. Mi vida está muy bien en las manos de Él. Muy bien está mi vida en las manos de Él. Por eso quiero que en esta noche puedas entender que dejes de ser un Tomás. A Tomás, por lo único que se lo conoció hasta el día de hoy, es por la incredulidad. Por la incredulidad. Tal vez haciendo un estudio teológico profundo podemos encontrar algunas cosas de Tomás, pero por lo que la mayoría lo conoce es por la incredulidad, porque él no estuvo en el lugar correcto, no estuvo donde tenía que estar. Una de las cosas que hay que entender es que si queremos ser hombres y mujeres de fe, necesitamos estar en el lugar correcto.